Bienvenidos a todos de nuevo a esta clase, creo que es la número 6 de el taller El Obrador de Milagros. El propósito de esta clase es que leamos juntos el primer capítulo de un curso de milagros utilizando la edición completa y comentada, creo que así se tradujo, de un curso de milagros, que es una nueva traducción de la versión publicada por el Círculo de la Expiación. Y hoy nos vamos a dedicar a estudiar los principios creo que les dije, desde el 19 al 23 y el artículo en el apéndice, que se llama el artículo cameo número 4, un ejemplo del eh, efecto de choque. Vale. ¿Qué tal si empezamos por el cameo? Entiendo que les di poco tiempo para saber lo que tenían que leer, así que no todo el mundo se lo leyó. Pero les puedo hacer un resumen. Realmente es uno de los cameos más cortos o que no tienen dificultad para digerir. El resumen, básicamente, es que si se acuerdan cómo empezó el dictado de un curso de milagros, es que Helen empezó a recibir el dictado de esta voz y ella se distrae mucho. ¿Se acuerdan, no? Que se distrae y piensa, wow, esto es muy bonito, oh, ¿qué va a pensar Bill? Se lo tengo que contar ahora. Y la mente divaga y Jesús está constantemente en cada párrafo diciéndole, si te distraes, lo que te estoy enseñando se va a perder. Relee los 3 primeros principios de los milagros hasta que cobren sentido para ti. Y esta historia es muy parecida a esa. La historia básicamente empieza con esta frase, dice Jesús: los milagros descansan sobre pies planos, no tienen arcos. Y yo creo que si yo estuviera en los zapatos de Helen, yo diría ya, ahora sí me volví loca, me volví loco, ¿no? Estoy recibiendo un curso de milagros, principio número 20, los milagros tienen pies planos. Ya agarro el cuaderno, lo boto a la basura y se acabó. Ya me di cuenta que estoy loco. ¿No? Entonces, Helen, molesta, obviamente, discutiendo, dice, eh, pues no entiendo nada. Así que me parece sospechoso lo que estoy recibiendo. Yo creo que ya aquí se rompió la comunicación o me di cuenta que todo era una fantasía. Y Jesús le da otra pista, como si fuera un enigma, ¿no? Uno se imagina o ha visto películas de maestros japoneses, maestros chinos, subes al tope de la montaña y el maestro chino le pide algo de sabiduría y te dice, el grillo flota sobre la nube. ¿Y qué significa eso, maestro? Busca dentro de ti y lo sabrá. Bueno, parecido, Jesús le dice, pista, lo que te acabo de decir tiene que ver con aquí estoy, Señor. Bill va a saber qué significa. Pero yo creo que eso tampoco te da una pista, ¿no? Es como el maestro chino de las películas que te está diciendo algo que no tiene sentido alguno. Finalmente, después de un montón de pistas, Helen dice, bueno, ya dame la respuesta porque no entendí. Y Jesús dicta el principio, eh, creo que es el 19, no me acuerdo. Ustedes me corregirán, que dice, los milagros reposan sobre el plano de la eternidad, no sobre el arco del tiempo. Déjame buscarlo aquí que lo tengo abierto. 20, Es el 20. 20, 20, 20. ¿no? Los milagros se Sí. Sí. basan en la ley y el orden de la eternidad, no en los del arco del tiempo. Y bueno, entendiblemente, Helen dice, bueno, ¿y para qué? Se los leo, le leo la respuesta de Helen. Debo decir que este es el camino difícil y estoy segura de que esto pudo hacerse de una forma más directa.
No veo por qué debería recibir un mensaje de una manera que me confunde para luego tener que entrar como en un coma mental para entenderlo. Yo creo que es entendible su reacción, ¿no? ¿Para qué? Si me vas a dictar un curso de milagros, dámelo en un lenguaje que entienda, por lo menos. Y ahora yo les pregunto, ¿no les ha pasado a ustedes eso leyendo un curso de milagros? Sí, ¿verdad? ¿Cuántas veces no han pensado ustedes, pero no me pudo decir esto de una manera más sencilla? ¿Para qué se gastó 1000 páginas para decir algo tan complicado cuando... Y uno trata de reducirlo, ¿no? A lo que uno cree que el curso de milagros está diciendo. Cuando solamente me puedo decir perdona, o ama todo, o me puedo decir vive en el presente. No, uno condensa lo que uno cree que el curso dice y dice, bueno, ¿para qué me lo dijiste tan complicado? Y en este caso, en específico, Jesús le dice, ¿por qué tiene este método tan loco de dictarle el curso? Y le dice, Jesús, respuesta. Eso es lo que has hecho todo el tiempo. ¿A qué se refiere? A estar en un coma mental. Ni siquiera te has molestado en mirar los otros principios, que están muy claramente expuestos. ¿Ok? Si ni siquiera te estás molestando en ver los que te dicté en un lenguaje perfectamente claro y bien expuestos, entonces básicamente te estás quejando de algo que ni siquiera estás haciendo. Luego continúa y dice, solo se me ocurrió darte de esta manera para que no pudieras pasarlo por alto. Es un ejemplo del efecto de choque que a veces resulta útil para enseñar a estudiantes que no van a escuchar. Esto atrae la atención. Y vaya que lo hizo, ¿no? Sacó a Helen de su coma mental. Entonces su método de enseñanza no era completamente loco, sino era para sacudir a Helen y decirle, mira, te estoy dictando un curso perfectamente claro y no estás prestando atención. ¿Qué tal si te dicto cualquier tontería a ver si te espabila? Interesante, ¿no? Yo creo que eso es lo primero, a mí que me llamó la atención de esta historia, es el esfuerzo que hace Jesús porque realmente le prestemos atención y que aprendamos el curso que nos está dando. Sin insultarnos, simplemente él utilizó un mecanismo didáctico para sacarla de su coma mental. Y luego el tono de Jesús cambia. Ahora que tiene la atención de Helen, en lugar de continuar con la payasada, empieza a halagar a Helen por todos los esfuerzos que ha hecho y por el mucho progreso que ha hecho. Le dice, recuerda agradecer a Bill de mi parte por su apoyo total. Necesito su apoyo, pero no te preocupes, los tres lo lograremos. Qué bonito, ¿no? No te preocupes, te agradezco el esfuerzo y además dice, y no subestimes tampoco tu cooperación. No escuchas y te ahorrarías mucho dolor si lo hicieras. Pero sí conseguiste que Chip, un amigo de Bill, superara sus percepciones erróneas sobre Wally con una integridad muy meritoria. ¿Ok? Inmediatamente, después de utilizar el efecto de choque, empieza a decir o agradecer la cooperación de Bill, agradecer la cooperación de Helen y a demostrarle, no es que no siempre, a veces no escuchas y te ahorrarías mucho dolor en hacerlo, pero cuando me escuchas, mira lo bonito que salen las cosas. Y el contexto de Helen ayudando a Chip a superar sus percepciones de Wally, yo no sé si se acuerdan del cameo 3 que Wally era una persona que Helen detestaba. ¿Se acuerdan? Y Chip es un amigo de Bill que tampoco le caía bien Wally. Entonces, básicamente la historia es que Helen y Chip están hablando y Chip empieza a hablar mal de Wally, a quejarse sobre él. Y no es esa una situación en la que nos hemos encontrado todos y estamos perfectos, ya estamos listos para el chisme. Ah, qué bueno que te hablen mal de la persona que te cae mal, ¿no?
Empiezas a hablar mal y agregar, y viste lo que hizo, sí, no te imaginas lo que me hizo él a mí. Y empiezan, y empiezan, y empiezan. Y eso es como, no sé si lo han notado, como una especie o una forma de unirse a la persona con la que estás chismeando. ¿No? Uno siente que está, en Venezuela se dicen encompinchado. Te vuelve el amigo de ese, pero a expensas de la otra persona. Jesús halaga que en lugar de unirse en el chisme, Helen más bien ayudó a Chip a superar sus percepciones de Wally. Le dijo que eso era un milagro y que lo hizo de forma con una integridad muy meritoria. Y no sé si lo dice aquí en este cameo, pero básicamente este es un tema que se repite varias veces en las interacciones de Helen con otras personas y que Jesús halaga varias veces. Y dice que tú nunca deberías unirte a otra persona a expensas de otra persona más, porque todos los hijos de Dios merecen una completa cortesía. ¿Se imaginan ustedes comportarse de esa manera? Comportándose en el cual tú no te unes al chisme, sino que más bien piensas que la otra persona, por ser un hijo de Dios, merece completa cortesía, incluyendo que, que esa persona no esté presente. Y díganme ustedes si eso no solucionaría un montón de conflictos en nuestra sociedad, ¿no? Un problema de prácticamente cualquier ambiente laboral es el chisme. ¿Qué tal si la gente, en lugar de unirse de esa manera, decidiera tratarse con completa cortesía? Marinela, ¿quieres decir algo? Sí, que ahí vi como que también está la cooperación. O sea, cuando cooperas con el otro para lograr que el otro o que veamos al otro como con inocencia, para Correcto. no, porque a mí me costaba entender lo de la cooperación en los milagros. Y ahorita que estás contando eso, me cayó así, pero perfecto el concepto de cooperación. Qué bueno que digas eso, porque esto viene justo después del principio de los milagros de la cooperación, ¿no? Entonces, bueno, ese es básicamente todo el artículo cameo. Después Jesús le dice, la elogia a ella y le dice que es una gran persona. No me acuerdo con qué palabra, y Helen se conmueve mucho. Y básicamente eso nos muestra otra fotografía de cómo Jesús enseña, ¿no? Nos saca de nuestro coma mental, nos agradece por el progreso que hemos hecho, nos enseña, ¿no? Sobre lo que hicimos bien, aprovecha esas situaciones para señalar lo que hicimos bien y finalmente nos elogia un poco más. ¿No contrasta eso muchísimo con la visión de lo que es un maestro espiritual en este mundo? Un maestro espiritual usualmente como lo vemos, ¿no? Representado en películas o en libros, o en nuestra imaginación, casi siempre es una persona estricta, dura, un poco intransigente, que no tiene miedo a mostrarte cuáles son tus errores para que puedas superarlos, ¿no? Raras veces nos imaginamos un líder espiritual elogiándote y agradeciéndote por todo tu progreso y por todo lo que has hecho, ¿cierto? Ahora, yo creo que eso también nos llama a enseñar como él. Imagínense si ustedes pudiesen enseñar también como él. No, no solamente siendo maestros espirituales, sino enseñando en el día a día a sus hijos, a sus familiares, a quien se encuentran en la calle. Es simplemente
comunicarle con cortesía lo muy valiosos que ellos son. Qué bonito eso, ¿no? Bueno, ese es el cameo número 4. No sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere decir algo antes de pasar. Un segundo que tengo un teléfono sonando acá. Disculpen. Patricia. Sí, bueno, yo recuerdo que te lo comenté en su momento, en ese cameo yo cuando lo leí por primera vez me sentí por primera vez uno con Helen. Fue el día que yo hice, ella dejó de ser la señora loca que me decía que escuchara a Jesús para ser mi hermana del alma. Pero en definitiva, donde más me funcionó, donde me di más cuenta de eso, es en el discurso político. La mayoría de las veces hablo de política con vecinos o amigos y estamos totalmente de acuerdo en que este es horrible y no me gusta y el otro es peor y tal. O sea, pasamos horas que ni siquiera es una discusión, sino es una reafirmación del odio que le tenemos o el odio o la rabia o quizás queremos disfrazar esos sentimientos a veces, ¿no? Sí, Pero recuerdo que fue muy útil porque además estaba como que en esos días de elecciones y me resultó muy útil para esas conversaciones banales de todos juntos criticando el gobierno. O sea, ni siquiera estamos discutiendo, que la discusión no la considero más útil en el sentido que me está mostrando cosas que yo no vi. Me puede mostrar cosas, pero eso no es, o sea, no tiene ninguna utilidad porque no me está mostrando nada. Simplemente estamos compitiendo a ver quién odia más a este ser, que fue cuando tú me enseñaste también que el voto es un voto de confianza por los políticos, ¿no? O sea, fue en esos mismo tiempo y bueno, a mí me transformó de esta manera ese cameo. qué bueno. Gracias, Pati. Janet. Bueno, a mí me gustó mucho, o sea, me llegó como a mi corazón cuando le dice que, bueno, él le dice que hay dos partes, ahora se me vienen dos partes, pero la primera es cuando él le dice que si no se lo coloca así, ella va a seguir porque ella no le está prestando atención a los principios. Entonces, bueno, me hizo recordar que obviamente si a mí no me colocan, a veces en el libro es una cosa que se ve sencilla en una frase y yo tengo como que detenerme a ver qué de verdad entiendo, pero yo digo, pero ¿por qué si se ve tan fácil no la entiendo? Entonces le doy como la vuelta y digo, ay, ya sé lo que quiere decir. Pero yo me imagino que yo iba así como así manejando en automático, pues. Y ahí me toca frenar, pues entonces ahora entiendo que, claro, obviamente, se me dificulta en algunas cosas y qué bueno, pues no puedo pasar la página así tan rápido, ¿no? Y lo otro es que en estos días me pasó algo así como con el chisme. Este, yo estaba en un grupo y estaban hablando mal de alguien que yo conozco y que es cercana a mí, pero yo lo vi normal, o sea, no, claro, no sabía cómo interferir y dije, no, no es el momento de meterme ahí, no interferir, sino como de decir algo, eh, como resaltar o para que no tocaran a esa persona, pero yo lo que dije fue como eran muchos, me dio miedo. No, sino que me quedé callada y escuchando, pero sin involucrarme con que si es malo o es bueno. Sabía que está, pero esa persona, hay tres personas que cuando caen en cuenta que yo estoy ahí, que ya sabían obviamente que yo estaba allí, se quedaron callados y empezaron como a hacer señas que yo estaba ahí, pero una cosa evidente, pues y yo digo, pero ajá, ¿qué tantas señas hacen que yo estoy aquí? Sí, yo igualito no voy a decir nada, digo yo. O sea, no sé por qué se hacen señas, digo yo.
Si ustedes saben que yo siempre, o sea, es una cosa, una relación cotidiana con esta persona. Pero yo me sentí mal. O sea, me dieron ganas de llorar e irme. ¿Me explico? Ujú. Me sentí, no sé, sentí una sensación rara. Y seguí respirando, me quedé y dije, no voy a ser tan evidente que me voy a ir. Me voy a quedar aquí digna. Bueno, pasó el rato y al rato me vine y entregué eso, pero no identifiqué qué fue lo que me pasó, me explico. O sea, cuál es el punto donde yo no hice, no sé, que si me sentí víctima o me sentí, no sé, algo me pasó ahí, no cooperé con quién, digo, o sea, ahorita lo que se me viene es preguntarte que no sé qué me pasó, que no sé qué me pasó ahí. Bueno, en contra de toda intuición que te puede decir el ego, eh, siempre que sientes esa sensación de culpa, lo que estás describiendo una especie de culpa, tienes que saber que es porque es atacado. Así tú te hayas quedado pasiva, no hayas dicho nada, algo cruzó por tu mente acerca de esas personas que están allí, que fue un ataque en tu mente. Y al ese ataque no ser corregido, sientes esa sensación. Hay otra razón para que te hayas sentido así, y explica un poco la tristeza. La tristeza, dice el curso, es el producto de no hacer nuestra función. Cuando yo no hago mi función, me deprimo. ¿Cuál es mi función en todo momento? Es la de perdonar y ayudar a mis hermanos a liberarse de la culpa. Y claramente estás en una situación en la cual tus pensamientos de sanación pudieran haber sido útiles. Esa era tu función allí. Y al no hacer la función, simplemente quedarte paralizada de alguna manera, eso induce a sentirse triste, porque es como perdí una oportunidad de hacer de hacer mi función. Sin ir muy al detalle, ¿no? Yo creo que esas son las dos posibles razones por las cuales sentiste eso. O las dos. O las dos al mismo tiempo, sí. Que creo que fue un poquito de las dos. Sí, Gracias, José. gracias a ti, Janet. Ok, entonces vamos a leer los principios de los milagros. Ah, no, mentira, mentira, mentira. Tenía un ejercicio para este cameo. Vamos a hacerlo. Si quieren, cierren sus ojos. Ok, es un ejercicio sencillo que requiere honestidad. Vas a tomar una respiración profunda y con la exhalación te vas a decir a ti mismo, a ti misma, no me gobiernan otras leyes que las de Dios. O cualquier otra frase que te ayude a apartarte de tus pensamientos normales del día a día y te centren. Puedes hacerlo muy corto, no es necesario. Puedes decir también, por ejemplo, Padre, aquí estoy. Y cuando sientas que estás más enfocado, más enfocada, vas a pensar acerca de una situación en tu vida en la que de forma expresa o de forma implícita, con tu silencio, te hayas unido a otra persona o a un grupo de personas a expensas de otra persona que no está allí, como en esa situación de chisme que estamos conversando. Busca esa situación en tu mente
y observa con detenimiento cómo te sientes y cómo te sentiste después. Quizás al principio era agradable, era divertido, pero si eres honesto, honesta, te vas a dar cuenta que el resultado de esa interacción no fue la paz, quizás hubo tristeza, quizás hubo culpa, alguna clase de malestar. Vuelve a tu memoria acerca de esa interacción y te vas a decir con la mayor determinación de la que seas capaz ahora: nunca debería unirme a otra persona a expensas de alguien más, porque la verdadera cortesía nunca hace eso. Y debo saber que todos los hijos de Dios, incluyendo, pon allí el nombre de la persona de la que estaban hablando mal, debo saber que todos los hijos de Dios, incluyendo, son merecedores de una completa y total cortesía. Repítete esa frase una vez más. Debo saber que todos los hijos de Dios, incluyendo, son merecedores de una total y completa cortesía. Mira a esa persona de la que estaban hablando mal y pregúntate a ti, ¿cómo trataría Dios? ¿Cómo sería la cortesía de Dios hacia su hijo? Y ahora pídele a Dios que te muestre una nueva visión de esa persona. Muéstrame cómo lo ves tú, Padre. Y aguarda unos instantes hasta que una nueva visión de esa persona se revele ante ti. Amén. Ok, pueden abrir sus ojos. No sé si alguien quiera compartir su ejercicio. Vamos a limitarlo a una persona, a menos que tengas muchísimas ganas de ser la segunda persona. Y continuamos con la lectura. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? ¿Les fue bien con el ejercicio? Yo quiero decir algo.
Ajá, Discúlpame, a mí se me fue la pila dale. exactamente durante el ejercicio. Cuando me volví a conectar, dijiste amén. Entonces, de verdad no sé qué puso en el ejercicio. Si por favor puedes Vale. decir cuál era la frase principal, porque eso Después ya. ve la grabación, la frase para completarla y que la Ah, bueno, sepas está es, bien. Vale, vale. ya, nunca debería unirme a alguien a expensas de otra persona. La cortesía verdadera nunca hace esto. Debo saber que todos los hijos de Dios, incluyendo esa otra persona, son completa y totalmente merecedores de cortesía, de una cortesía total y completa, perdón. Pero ves la grabación y lo haces. Creo que esa frase sería chévere tenerla a la mano. Gracias. Mm. Dale. Bueno, ahora sí, pasemos a los principios de los milagros. El número 20. Te los voy a leer y, bueno, este es el principio de los milagros que motiva este cameo. Dice, los principios se basan en la ley y el orden de la eternidad, no en los del arco del tiempo. ¿Qué significa eso? Ya el cameo nos dio algunas pistas para los que se lo leyeron, pero yo les tengo aquí una imagen que quizás se lo muestre un poquito mejor. Déjame abrirla aquí. A ver, aquí está. Bueno, mi esperanza es que esta imagen cuente una historia, ¿no? La historia de una persona que está enferma. En el caso tiene una silla de ruedas porque fue la imagen que encontré de persona enferma. ¿Y cuál es el camino lógico en este mundo para que esa persona se cure? Bueno, en el pasado se enfermó, después quizás fue a unos doctores, hicieron un tratamiento, ahora se puede mover mejor, sigue en la silla de ruedas, pero ahora corre en la silla de ruedas. De pronto con los ejercicios y la medicina se paró y en el futuro tiene la esperanza de irse a esquiar de nuevo a los Alpes. Ahora me doy cuenta que esta es la historia de un esquiador. Cierto, ¿no? Tiene que pasar una secuencia lógica de eventos para que una curación ocurra. Y esto, escogí curación porque el curso está hablando de curación en estos principios, pero cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo salgo de la deuda que tengo? Bueno, en el pasado adquirí una deuda, entonces ahora tengo que trabajar mucho. Tengo que dejar de gastar tanto. Y así hasta salir de mi deuda. ¿Cómo hago para reconciliarme con este amigo que dejamos hablar? Bueno, en el pasado ocurrieron estas cosas, entonces quizás lo tengo que llamar, quizás no. Tienen que pasar un montón de cosas, que es lo que llamamos las leyes del mundo, que de eso se trata la lección de hoy. No me gobiernan otras leyes que las de Dios. Es esta idea de que el pasado tiene una secuencia lógica que lo conecta hasta el futuro, ¿no? El milagro es muy distinto. El milagro no sigue estas leyes. Al milagro no le importa lo que pasó en el pasado, no le importa cuál es la secuencia lógica que te va a llevar a una sanación, por ejemplo, de estar en silla de ruedas a volver a esquiar. Como que todo este arco del tiempo es completamente innecesario. ¿Por qué? Porque los milagros descansan sobre la línea de la eternidad, no sobre el arco del tiempo. Es decir, las leyes sobre las que se basa el milagro no dependen de del pasado, presente, futuro, sino que se pueden saltar completamente esa curva porque están basadas como en otro plano, en otro orden de ideas. Entonces, por eso los milagros curan de forma milagrosa. Por eso los milagros parecen completamente ilógicos o maravillosos o milagrosos, ¿no? Esa es la propiedad de los milagros, es que no se rigen por las leyes de este mundo, sino por las leyes de Dios. Descansan en el arco.
en la línea de la eternidad y no en el arco del tiempo. Cuando uno piensa en el arco del tiempo, imagínense cuando uno dice, eh, cuando uno describe una película o una novela, uno habla del arco de la historia, ¿no? ¿No han escuchado ese término? El arco de una historia es la secuencia de eventos que te lleva al final de la historia. Y eso es lo que está diciendo, ¿no? Como el milagro no depende de la secuencia de eventos lógicos que te llevaron de aquí hasta allá, sino que rompe con eso porque se basan en otras leyes. ¿Se entiende esa explicación? Ok, luego el número 21, que también es uno muy interesante. Lo voy a compartir aquí para que lo leamos juntos. Dice, un milagro despierta de nuevo la conciencia de que el espíritu y no el cuerpo es el verdadero altar de la verdad. Este es el reconocimiento que conduce al poder curativo del milagro. Tus capacidades serán muy útiles cuando estén bajo un control involuntario en lugar de bajo una involuntaria falta de control. Vamos a, a detenernos ahí. Vamos a explicar primero el principio y luego acerca del control voluntario e involuntario. Este principio número 21 básicamente dice que cuando tú recibes un milagro, que es una expresión de amor, ya lo hemos dicho, dentro de ti se despierta algo que habías olvidado, como un recuerdo viejo, ¿no? Como que cuando uno se le olvida una canción, ¿no? Que escuchó una canción cuando uno era joven y de repente tú escuchas una parte de la melodía y uno dice, "Ah, eso me suena", y te acuerdas como que esa melodía te gustaba y como que te recuerda buenos tiempos, te recuerda el solecito, te recuerda que te estás divirtiendo, pero no te acuerdas bien eh, de qué canción era. ¿Tienen esa experiencia? ¿Les ha pasado? También con olores pasa. Bueno, un milagro hace eso. Un milagro, cuando tú recibes una expresión de amor, despierta en ti un recuerdo oculto que se te había olvidado. ¿Y cuál es ese? Que tu cuerpo, su apariencia, cómo luce, su edad, la forma en que se comporta, todo lo que ha hecho ese cuerpo y lo que tú crees que es verdadero acerca de ti, todas esas cosas se desvanecen ante la visión de una nueva verdad. ¿Y cuál es? Que tú eres un espíritu, que eres un ser inmortal, que no tienes un cuerpo y que estás y permaneces tal como Dios te creó. Recordar eso es lo que cura. El reconocimiento de que tú eres un espíritu es realmente lo que le da el poder curativo al milagro. Cuando uno recibe un milagro, uno despierta de nuevo esa conciencia de, esto es lo que yo soy. Yo no soy un cuerpo. Y se coloca en el altar de la verdad, es decir, en lo que realmente te importa. En lo que realmente te importa en este momento, o lo que tú crees que te importa, son las fantasías, los objetivos del mundo, que eres un cuerpo, etc. Eso es lo que está. El altar significa el lugar donde ponemos lo que más nos importa. En el altar de lo que es cierto, tú pones lo que es verdad, que eres el espíritu. Y reconocer que eres lo que eres es realmente lo que le da el poder curativo al milagro. ¿Qué quiere decir eso nuevamente? Que cuando uno da un milagro, que es una expresión de amor, uno ayuda a la otra persona, al que recibe el milagro, a recordar que no es un cuerpo, sino un espíritu. Y ese recuerdo, aunque sea breve, aunque sea un flash, aunque sea no permanezca, eso le da un poder curativo a esa persona. ¿Ok? Luego viene este otro párrafo que tiene que ver con
Si quieres, dejo de compartir y veo una pregunta. Hazme la pregunta primero. Este principio que acabamos de leer me hizo recordar al ejercicio que hicimos, porque en la medida en que porque yo critico o me meto en el chisme, porque eso lo hablo por mí, ¿no? Porque yo veo que el cuerpo está haciendo algo y que no me gusta, o sea, no la estoy considerando un ser espiritual. Y en el ejercicio que yo hice, antes de que hicimos contigo, antes de que pasáramos a la segunda parte, me vino una palabra, solo una palabra, sagrado. Es como que si Jesús me hubiera dicho, no te vas a unir a hacerle el traje a ese ser porque esa persona es sagrada, es sagrado, es mi hijo. Eso fue lo que sentí, esa palabra nada más. Y ahorita lo calzo, pero perfecto, siento yo, con el principio que estás leyendo. Claro, ¿cómo lo voy a criticar si ese no es el cuerpo? Correcto, Es el espíritu. Mi hermano es el espíritu. correcto. Gracias. Qué buena asociación. Gracias. Ok, les sigo leyendo. Tus capacidades serán muy útiles cuando estén bajo un control involuntario en lugar de bajo una involuntaria falta de control. Seguir involuntariamente la guía correcta te permitirá reconocer tanto los peligros físicos como los espirituales y proporcionará los medios para evitar cada uno de ellos de la manera más eficiente. Este es un caso en el que el fin sí justifica los medios. Interesante, ¿no? Ok. ¿Qué significa esto? Primero significa que nuestras habilidades, lo que somos capaces de hacer, se encuentran bajo una falta de control involuntario. Es decir, es como que hacemos nuestras cosas como al parecer nos sale, nos da la gana hacerlo, ¿no? Yo no sé si ustedes conectan con ese término. Es como que sale porque sale, como la palabra me nace. Si me nace lo hago, si no me nace no lo hago. Uno no sabe de dónde le nace. Un día me desperté de mal humor y lo hago, y si me desperté de buen humor, bueno, capaz sí lo hago y capaz no, como me nazca. Y Jesús le llama a eso una falta de control involuntaria. Tú no te sientes en control de las cosas que estás pensando, haciendo, viviendo, sino parece que ocurren. Y eso es una manera errática de vivir. Y además una manera errática de vivir que termina siendo contraproducente, porque nos mete en problemas o porque no nos saca de problemas cuando los necesitamos, etcétera. Sin embargo, dice ese párrafo que podemos alcanzar un punto en el cual nuestras habilidades automáticamente, sin esfuerzo, pueden ser controladas por una guía superior. ¿Ok? Nosotros podemos dejar que nuestras habilidades sean controladas automáticamente y sin esfuerzo por una guía superior. Y este guía superior, va a hacer que nuestros ojos se dirijan, y quiero que le presten atención a este concepto, hace que nuestros ojos se dirijan a donde están los peligros. Y quiero que le presten atención a eso porque no es normalmente lo que escuchamos de un curso de milagros y tampoco de otras corrientes espirituales. ¿Quién quiere ver los peligros, no? Preferimos vivir en un estado de gracia y que las cosas como que nos resbalen por los lados, ¿no? Como que yo ni me di cuenta que el mundo se estaba cayendo a mi lado, yo siempre estuve en paz, ¿no? Sin embargo, lo que nos dice esto es que este guía superior como que va a llevar nuestros ojos a ver dónde están los peligros, tanto físicos, interesante, como los espirituales, más interesante aún, ¿no? Te va a decir, los peligros están allá. ¿Y qué va a hacer?
No solamente nos va a decir, allí hay peligro, cuidado, siente miedo. Eso no es lo que nos hace, sino que nos va a decir cuáles son las acciones que tenemos que tomar para que más eficientemente evitemos esos peligros. ¿Ok? Y en el No, mismo te proceso nos estoy dice, escuchando, pero me quedo dormido. ok, David, en el proceso eh, no solamente nos va a evitar los peligros, sino que va a hacer que usemos los medios más apropiados para que logremos evitarlos. ¿Ok? ¿Cuál sería un ejemplo? No es que ese guía superior nos va a decir, aquí hay un peligro espiritual en tu camino. Así que ya sé lo que tienes que hacer. Vamos a hacer mucho dinero. Búscate un trabajo nuevo y empieza a llenarte de dinero porque tenemos que prepararnos. No, sino que sabe realmente cómo evitar el peligro espiritual a través de medios espirituales. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando nosotros tratamos de evitar esos peligros espirituales con medios físicos, por ejemplo, protegiéndonos, llenándonos de dinero, tratando de superar cosas aquí en este mundo, eso nos llena de miedo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos como un detector interno que nos dice que alcanzar ciertas metas o tratar de alcanzar ciertas metas simplemente está mal. No es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que nos dice el segundo párrafo, ahorita se los leo. A ver, Janet. No, yo creo que vas a tener que seguir porque todavía estoy confundida. Lo que te iba a preguntar era, ¿quiere decir que cuando que él no te habla del peligro, pero sí te dice lo que más o menos por dónde es, pues? No, no, claro que te habla de peligros. Eso es lo que te dice. La guía Pero correcta no te lo, permitirá reconocer tanto los peligros físicos como espirituales. pero es que no me No, queda claro, o sea, como un ejemplo. bueno, un ejemplo que es un poco triste, que escuché hace unos meses, eh, resulta que ahí había un señor que tenía un hijo con necesidades especiales. Este señor era estudiante de un curso de milagros y vivía muy a los hippies, y él decía que, bueno, que hay que darle toda la libertad al hijo porque eso es lo que él entendía de un curso de milagros, ¿no? Como que él no tenía que interferir en el proceso de su hijo. Y este hijo estaba jugando cerca de un barranco, pero la creencia espiritual de este señor, de que tenía que dejar al niño libre porque él estaba seguro en manos de Dios, era eso, y el niño se lanzó por el barranco y se mató. Eso es un claro peligro físico, ¿no? Y claro, a ver, yo no, ese es ¿cómo es la guía? Ah, ¿cómo es la guía? Bueno, pero eso es lo que estamos hablando. Ajá, La claro, guía eso te es lo está que diciendo que ahora tus habilidades están bajo una involuntaria falta de control. Lo que experimentó ese señor era una falta de control involuntaria, quizás un poco voluntario hacia lo negativo, pero ajá. sus habilidades de escuchar al Espíritu Santo y de sentir guía están en una involuntaria falta de control. Pero él podría, a través de su práctica, seguir involuntariamente la guía correcta. Involuntariamente, ¿qué significa? Habitual y que casi que ni te das cuenta. Como que, ay, ¿de dónde salió eso? Perdón, eso es lo que estábamos aprendiendo o hemos estado aprendiendo en el curso de pedir guía, ¿no? Sí, Exactamente. sí, o sea, fue lo que se me vino, ¿no? Y obviamente lo que más o menos intento practicar. Entonces, por eso digo, escuchar la guía te permite ahorrarte esos peligros, pero no desde Te el miedo. permite, te permite O sea, verlos, ¿no? Porque ahí hay un peligro, ajá, claro. Un niño ajá, con ok, necesidades especiales está jugando cerca de un barranco y yo soy claro, su padre y su claro. protector físico, ¿no? Esa es mi tarea en este mundo como padre, Ujú. Pero ¿ok? fíjate, yo tengo un nieto, ¿verdad? Y él vive en un edificio, ¿verdad? Y yo
mi mente egoica y que hay que poner una vaina en esa puerta porque el niño gatea y ya me hice la película. Entonces el niño gatea y obviamente no tiene, o sea, como decir, el pasillo no tiene rejas. O sea, tiene unas rejas que son así. O sea, el carajito cabe por ahí. Dios lo bendiga, ¿no? Entonces, claro, yo he estado ahí como pensando, yo digo, "Ay, yo mejor no digo nada, porque hay que ponerle, yo iba a decir, hay que ponerle una reja a esa puerta y no abrir esa puerta nunca. Lo iba a cerrar abajo ya, porque vi el peligro, ¿me entiendes? Pero me está pasando, así como que prefiero no decir nada porque como no alertar, no atemorizar, pero ahí está el Bueno, ten cuidado peligro. con eso. O sea, primero, No, no, ya lo vi. ok. O sea, Primero, vi que puedo reconoce decirlo, que pues. así la persona puede estar en peligro, la persona, ese bebé y los padres son un espíritu, ¿no? No son un cuerpo. Realmente no están en peligro. Sin embargo, por el bien de su progreso en este mundo, ¿no? Por algo están en este mundo y algo tienen que aprender. Sería bueno no retrasarle su jornada, sino, Espíritu Santo, ¿quieres que diga algo aquí? Eso, o ¿Ok? sea, lo que En vez de realmente se trata es, perdón que Gracias. me meta, Ajá, pero no, está bien, me Patricia. identifico un montón con otras situaciones. O sea, esto no se trata de hablar de la reja o no hablar de la reja, sino pedir la guía para hablar de la reja. ¿cuál es mi papel aquí? Tengo que decir ¿Cuál algo. es En mi lugar de tú decidir papel? por tu cuenta que lo Ajá, hago o decidir por tu cuenta de que no lo hago porque es lo más espiritual no meterme, tú claro. preguntas, ¿hay algo que tengo que hacer aquí? Esa es la clave, ¿ok? Ok, gracias. Sigo. Esto, bueno, ya, yo les di el resumen ya de este párrafo. Dice, solo hay miedo cuando los medios y los fines no son del mismo orden de realidad. El ejemplo que les dije, hay un peligro espiritual y lo trato de resolver con mucho dinero. O al revés, hay un peligro físico y entonces me pongo a decir, no voy a interferir porque eso es lo que es más espiritual en este momento. ¿No? Hay miedo, ¿sentiste miedo? Porque hay una diferencia de orden de realidad. Hay una realidad física y una realidad espiritual. Y necesitas, con la guía, usar el mecanismo apropiado. ¿Ok? Este miedo surge de la conciencia ineludible de que Dios te ha dado para siempre, de que solo los medios apropiados pueden funcionar para los diferentes tipos de fines que debes cumplir antes de poder lograr tu único fin. Esta conciencia es una comprobación incorporada de fábrica, que era necesaria para utilizar el instrumento provisional del tiempo de forma útil. ¿Ok? Ese miedo que sentimos cuando utilizamos una solución de un orden de realidad distinto al que necesario es básicamente un chip incorporado de fábrica. ¿Ok? Está en nosotros y no lo podemos evitar. El instinto de conservación sería En la ese, parte física. Es en el orden físico. algo así, exacto. Será, como dice, incorporada de fábrica, o sea que ya como que igual como el instinto de los padres hacia los bebés, hacia los niñitos, como dice Janet, pues que ahí surge algo en ese Bueno, no sé orden, si ¿no? es, pero lo que está diciendo aquí es que el miedo que uno siente cuando utiliza una solución de orden diferente, una solución física para un problema espiritual y una solución espiritual para un problema físico, el miedo que uno siente viene incorporado de fábrica en esta ilusión. Y la razón es que eso es necesario para poder utilizar el tiempo de forma útil. ¿Ok? Básicamente, como una guía que te está diciendo, te estás desviando del camino, te estás desviando del camino, te estás desviando del camino. El miedo, esa sensación desagradable, al final de cuentas tenía una utilidad, que era decirnos, te estás desviando del camino. Estás utilizando la solución que no es. Michelle,
Quería comentar rápidamente que en lugar de lo de supervivencia que decía Manuel Lacteo, es que yo creo que el mecanismo que tenemos interno es el reconocimiento de la verdad, que uno sabe que algo es cierto, porque si no, ¿cómo sabes que algo es cierto? Y gracias. Mm, sí, así es. Miren esta frase tan bonita. Mientras haya tiempo, o sea, mientras vivamos en el tiempo, tanto la comunión en este caso es estar con Dios espiritualmente, como el pan, que sería la metáfora de nuestras necesidades en este mundo, son necesarios. ¿Ok? Uno no tiene que estar a la expensa de otro en este mundo. Sin cualquiera de los dos te sientes carente. Y no puedes escapar de esto confundiendo el uno con el otro. Toda depresión y todo miedo y vergüenza proceden en última instancia de esta confusión. ¿Se acuerdan del curso del dinero, no? Que mientras estemos en este mundo, hay necesidades físicas que tenemos que cubrir. Y no podemos mentirnos diciendo, las voy a cubrir con mi espiritualidad o viceversa. Entonces, toda depresión, todo miedo y toda vergüenza proceden en última instancia de la confusión de que yo puedo solucionar mi sensación de carencia en el plano espiritual o mi sensación de carencia en el plano físico con los medios inadecuados. José Lorenzo, entonces entiendo que cuando enredamos eso, es decir, si yo estoy sintiendo, por ejemplo, depresión y me acordé, como tú dijiste, del taller de una nueva visión del dinero, que entonces, bueno, como dice uno, ay, estoy deprimida, voy a ir a la peluquería, voy a ir de shopping, voy a comprarme ropa, voy a comprarme maquillaje. O sea, ahí uno está confundiendo, creo yo, ¿no? Esa Claro, depresión, esa tristeza, porque realmente no la voy a llenar a lo mejor mi necesidad es de Dios en ese momento. Ahora, si correcto, yo tengo hambre, no voy a decir, ay, bueno, si tengo hambre, me voy a sentar a no sé qué, a pensar espiritualmente, que quizás no es por allí, a lo mejor es niña, levántate y come, pues, que tu cuerpito, bueno, exacto, es el pan. exactamente. Ok. Y lo otro es que eventualmente lograremos seguir involuntariamente la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por cierto, no es un concepto en el libro hasta este momento. Todavía falta bastante para que lo mencione por primera vez. Aquí, bueno, se sobreentiende para los que ya hemos leído el curso que está hablando del Espíritu Santo. Pero podemos seguir involuntariamente su guía a través de nuestra práctica y entonces involuntariamente sabremos si mi hambre realmente es un hambre espiritual o un hambre física. Patricia. Cuando yo empecé a estudiar este principio, sentí que aquí estaba como la clave de todo, pero tenía muchas líneas subrayadas en naranja fosforescente, no entiendo. Un poco el cameo me ayudó a entender, ¿no? Pero em, como que tengo la necesidad perdón, que seguramente ya lo explicaste, pero es simplemente usar los medios adecuados a través de pedir guía. O sea, si Correcto, lo tuviera que reducir, ¿es eso? correcto, ¿O es mucho exactamente. más que todavía no entiendo? No, 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 es exactamente eso. Y yo creo que se Ok. entiende muchísimo más cuando se aplica a otras personas. Es el ejemplo que yo les pongo a ustedes de la persona que se cae en la calle. ¿No? La persona que se cae en la calle, ¿cuál es la solución que esa persona necesita ahora? ¿Es Que la una solución levante. espiritual, que tú te vayas a sentar en el sofá y te pongas a meditar Eh, eh, Eso. por el bien de la Entiendo. humanidad? No, lo que necesita esa persona inmediatamente es que le ayudes a levantarse, chequear si se hizo daño físico y después quizá ayudarla espiritualmente a ver por qué me caí o si necesita sanación, etcétera. ¿Ok? Mm.
Janet. Ah, no, sí que me hiciste recordar que yo tengo una maestra. Bueno, al principio, pero tú sabes que él siempre va a ser mi maestra. Yo choqué y yo en mi miedo del choque, yo la llamé a ella, pues, ¿me entiendes? Y ella me decía, pero ya va, ¿qué fue lo que pasó? No, pero vamos a hacer una entrega. No, pero ya va, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, claro, fue explicándome. No, pero ¿qué fue lo que pasó? Atiende lo que está ahí. O sea, ella me llevó a aclarar lo que tenía que hacer, pues, y después iba a hacer la entrega, porque el muchacho estaba era esperando por mí. Ay, no, qué cómico, bueno. Pero eso lo entendí así. Gracias. Gracias. Me preguntan en el chat que no se entiende bien lo del miedo, ¿no? Solo hay miedo cuando los medios y los fines no son del mismo orden de realidad. Y el mejor ejemplo es, imagínense, bueno, un ejemplo lo dio Marianela, que es bueno. Imagínense que ustedes se pelean con su mamá y te tienes ese malestar y después un rato decides, ah, ya sé lo que tengo que hacer. Me voy de shopping o me voy a trotar o me voy a hacer cualquier cosa que sea físico que tú creas que te va a quitar ese malestar. Lo que dice el curso es que tratar de solucionar ese problema con tu mamá, que es un problema más a nivel espiritual, ¿no? De relaciones, con un medio físico, eso produce miedo. Y es claro, ¿no? Porque si tú sigues con el problema de tu mamá y te vas a trotar, probablemente cuando vuelvas a la casa tratarás de evitar a tu mamá igual. Quizás te sientes un poquito mejor, te sientes más liberado, pero vas a estar liberado pero con miedo. Creo que eso es una experiencia fácil de entender. Lo interesante es que nos dice que ese miedo es un miedo que está incorporado de fábrica. Es decir, es parte de esta ilusión. Como parte de las reglas de esta ilusión de vivir acá, es que utilizar medios físicos para problemas espirituales y viceversa nos va a producir miedo. Y es como una ley de acá. Y Pero, eso es perdón, también dice todo miedo procede de esa confusión, o sea, de la confusión de no entender cuál de los dos voy a usar. exactamente, sí. Eso se relaciona mucho con el ejercicio del día de hoy, ¿no? Las leyes del No me mundo, las gobiernan leyes. otras leyes que las de Dios, correcto. Ujú. Me siento Helen totalmente, pies planos. Qué bueno. Espero que eso te haya aclarado lo del miedo. Bueno, 22. Los milagros son expresiones naturales de perdón total. A través de los milagros afirmas tu aceptación del perdón de Dios al extendérselo a los demás. Voy a leer un poco y luego hago la explicación. El segundo paso es inherente al primero porque la luz no puede tolerar la oscuridad. La luz, por definición, disipa la oscuridad automáticamente, lo cual es obvio, ¿no? Si enciendes un bombillo en una habitación oscura, no es que la oscuridad se queda y la luz también está ahí, sino que la oscuridad nunca estuvo, simplemente era falta de luz. Los milagros son asociados con el miedo. Michelle, ¿querías hacer algo? Rápidamente, que hay mucha gente que cree también que el frío es algo en sí, y no, es como la oscuridad. El frío no existe, es ausencia de calor. Solo quería comentarlo porque en verdad hay gente, universitarios graduados, que en verdad creen que el frío es algo que se ligue con el calor y tal. Y Es falta de calor, gracias. exacto. Como la oscuridad es Sí, falta de luz. sí, exacto. ¿Ok? Entonces, los milagros son asociados con el miedo solo debido a la falacia de que la oscuridad puede ocultar. La gente cree que lo que no puede ver no existe y sus ojos físicos no pueden ver en la oscuridad. Esta es una solución muy primitiva, que siempre depende de la luz y ha llevado a una negación del ojo espiritual. Primera vez que vemos este término.
Sin embargo, recuerda la afirmación bíblica, los ojos del Señor están en todo lugar, viendo lo bueno y lo malo. Hay dos etapas involucradas en escapar de la oscuridad, una inferior y otra superior. La primera es el reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. Ciertamente, esto suele conllevar miedo. La segunda es que no hay nada que tú quieras ocultar, incluso si pudieras hacerlo. Esto conduce al escape del miedo. Tan pronto como hayas entrado completamente en la segunda etapa, no solo estarás dispuesto a entrar en comunión, sino que también comprenderás la paz y la dicha. Tu compromiso aún no es total. Por eso todavía es más lo que tienes que aprender que lo que tienes que enseñar. Cuando tu equilibrio se estabilice, podrás enseñar en la misma proporción que aprendes. Esto te dará la adecuada sensación de equilibrio. Mientras tanto, recuerda que ningún esfuerzo se desperdicia. A menos que recuerdes esto, no podrás aprovechar mis esfuerzos, que son ilimitados. Voy a detenerlo acá, ¿ok? Dejo de compartir. A Michelle, ¿quieres preguntar algo? Y hago la explicación que me va a llevar un poquito de tiempo. ¿A quién tiene que hablar? No se te escuchan. Sorry, disculpa. Estoy leyendo 4.2 y lo que yo entiendo de la versión en inglés versus tu traducción que acaba de ver es que la oscuridad no puede ocultarse, aunque quiera, porque en lo que la alumbra es como que no está, pues no existe, no puede ocultarse. Y lo que tú leíste es que la oscuridad, ¿cómo lo leíste tú? Disculpa, ¿puedes repetirlo, por favor? Que la oscuridad no puede ocultar nada. Exacto. Bueno, exacto, sí, también. Sí, también, ok, disculpa. Ok. Entonces les voy a compartir una imagen que... ya va, vamos a abrirla primero. Aquí está. Ok. Básicamente todo empieza así. Tenemos cierta oscuridad, o pensamos que tenemos cierta oscuridad dentro de nosotros. Y con nuestros pensamientos, nuestros resentimientos, etcétera, nosotros mantenemos aparte la luz de Dios. Y eso nos permanece en la oscuridad. Jesús dice que es una solución primitiva, ¿no? Si yo me encierro en un lugar oscuro, donde no puedo ver casi nada, entonces ahí no puedo ver lo que yo creo que tengo dentro de mí. Entonces aquí en lo oscuro, dice esta persona, casi ni puedo ver la oscuridad en mí. Qué inteligente soy. Pero Jesús dice, bueno, cuando tus esfuerzos empiecen a alinearse y empieces a aprender más y más, tú vas a poder quitar estas nubes y dejar que la luz de Dios brille sobre ti. Eso va a ser no solo que te des cuenta que la oscuridad no estaba allí, porque la oscuridad simplemente era una falta de luz, ¿no? Si yo quito estas nubes, inmediatamente esto que parecía oscuro ya no va a estar allí, por definición, ¿cierto? ¿Sí me siguen, no? Por definición, esa oscuridad no estaría allí. Que de hecho, como pinté cuerpos, quizás uno de sus pensamientos fue, bueno, pero si la oscuridad está dentro del cuerpo, la luz del sol no puede quitar nada. Me imagino que algunos de ustedes tuvo ese pensamiento. Si lo tuvieron es curioso porque justamente el cuerpo, dice el curso más adelante, mucho más adelante, fue creado precisamente con ese propósito, pensando que el cuerpo podía detener la luz y encapsular la oscuridad que creemos que llevamos por dentro. El caso es que no puede, porque la luz no tiene nada que ver con lo físico. Entonces, cuando empiezo a aprender un poco y dejo que la luz brille sobre mí, me doy cuenta que no solamente no tengo oscuridad, sino que tengo una luz interna que está brillando.
¿Ok? Esto va a llevar a que a medida que vaya aprendiendo más, esa luz se haga cada vez más intensa y trate de irradiar hacia afuera. Y eventualmente, eso va a hacer que mi ojo espiritual se pose sobre la oscuridad, ¿no? Esa es una de lo que leímos anteriormente, ¿no? Que si yo me pongo bajo la guía, esa guía va a ver no solamente los peligros físicos, sino los espirituales. Y también dice allí que el ojo espiritual ve la oscuridad. ¿Y qué va a ver? Va a ver que otros están haciendo lo mismo que yo estoy haciendo. Que hay un grupo de personas que también están bloqueando la luz de Dios y creen que tienen oscuridad. Y ahora yo puedo utilizar mi luz para ayudarlos a ellos y aprender tanto como enseño, o enseñar tanto como aprendo. Este básicamente es el camino del estudiante de un curso de milagros. Ya nos dio el camino espiritual en el primer capítulo. Paso 1, yo creo que tengo una oscuridad sobre mí y estoy apartando la luz. Paso 2, dejo que la luz entre. Con mi práctica, me doy cuenta que no tengo oscuridad. Dejo que esa luz crezca dentro de mí y ahora mi ojo espiritual va a querer ayudar a los demás. David, Bueno, precisamente la lección de ayer dice, la luz ha llegado y nos invita a que a través del perdón es que nosotros podemos realmente permitir que la luz llegue. Y es cuando yo realmente me siento bien, me siento en paz y puedo entonces querer compartir con quienes están realmente eh, pues, en la oscuridad, pues dejarles también la enseñanza de cómo pueden hacerlo. así es. Entonces, en nuestra imagen están las dos etapas. La primera es reconocer que la oscuridad no puede ocultar nada. Y la segunda es entender que tú realmente no quieres ocultar nada. No quieres que nada se oculte a la luz de Dios, porque eso solamente te causa dolor. Y dice que ese último paso es lo que te da una estabilidad de paz y de dicha. Entender que no quieres ocultar nada. Sin embargo, nos dice que mientras llegamos a ese punto, que recordemos, para que no te sientas desanimado, que ningún esfuerzo se desperdicia. Todo pequeño esfuerzo, por más minúsculo que tú creas que es, no se está desperdiciando, sino que te está acercando a este paso. A ver, Jenny, ¿tienes una pregunta? Mm, Hola José, hola a todos. Sí, es que no logré conectarme antes, se me cayó la conexión y no sé si esos personajes que estás colocando allí con el circulito oscuro los tienes identificado o es simplemente cualquier hermano que tenemos enfrente y que esa oscuridad yo la voy a poder reconocer porque no sé si dijiste algo sobre ese reconocimiento de esa oscuridad y me llama la atención. Sí, exacto. No me acuerdo si lo leí, está un poquito más adelante, pero dice que el ojo espiritual ve esa oscuridad. Siempre está como pendiente de ver esa oscuridad, porque no la tolera, básicamente. Es lo que está diciendo cuando dice, la luz no tolera la oscuridad. Dice, el segundo paso es inherente al primero porque la luz no puede tolerar la oscuridad. Fíjate que hoy, justo como estábamos hablando hace un ratito, lo que pasa es que de verdad se me cayó la conexión y por la aplicación no podía entrar, pero cuando estaban hablando del tema de que si no cooperamos o conseguimos
estas personas que pueden estar hablando de otro y hicimos el ejercicio y todo esto, justo hoy me pasó que alguien se me acercó y me hizo un comentario en, vamos a ponerle la etiqueta de negativo de otra persona, ¿no? Y yo simplemente la miré y le dije, yo prefiero mirarla con, es que yo prefiero ver a esa persona con mirada compasiva. Y esa persona me miró y me dijo, tienes razón. Y lo dejó hasta ahí, ¿sabes? El cuento. Ujú. Pero, eh, porque claro, ahorita con esto que me estás diciendo, el espíritu ve la sombra, pero ya no la quiere aceptar y es ahí donde coopera. Es que qué pena, pero me desconecté y no sé si estabas hablando de esto y o me perdí. No, estamos hablando de algo un poco diferente. Em, Básicamente estamos hablando de este proceso espiritual por el que vamos a pasar todos. Lo digo de nuevo. En Vale, primer José, lugar, gracias. ¿sí entiendes, Otovino? No entendí. No, yo entendí el gráfico, lo que me faltaba era reconocer los tres personajes del fondo, del final, que no tenía Ajá. claro cómo los veía, cómo, por eso te digo, creí que tenía que Ah, ver ok, con bueno, lo que entiendo. estabas Estos tres hablando personajes del antes. fondo Eso, son personas en tu vida que tienen problemas, tienen su oscuridad, que creen que tienen oscuridad. Y yo creo que no necesitamos muchos ejemplos de eso. ¿Quién no tiene personajes en su vida, personas en su vida con problemas? Lo que nos está diciendo esto es que una vez que nosotros empecemos a dejar que la luz dentro de nosotros crezca, como la luz no tolera la oscuridad, tu ojo espiritual se va a fijar en estas personas y no lo va a dejar sin corrección. ¿Ok? No es que este personaje, ya me iluminé, me voy al cielo, sino que como la luz no tolera la oscuridad, tu luz se va a extender hacia ellos a través de los milagros. eso era justo lo que iba a decir, es cuando empieza a obrar milagros a través del perdón. Exacto. Entonces, Ok, les leo perfecto. de nuevo el principio de los milagros para que ver si nos queda claro. Dice, los milagros son expresiones naturales de perdón total. A través de los milagros afirmas tu aceptación del perdón de Dios al extenderlos de los demás. Es decir, paso uno, yo acepto el perdón de Dios. Es decir, dejo que entre la luz. Pero ¿cómo sé realmente que la luz entró? Se la extiendo a los demás. Y al extendérsela a los demás, ¿de qué me doy cuenta? De que yo he sido perdonado completamente. Los milagros son expresiones, yo expreso lo que me pasó. ¿Qué me pasó? Me perdonaron totalmente. ¿Cómo lo hago? A través de los milagros. ¿Qué pasa con los milagros? Afirmo, al yo darle amor a los demás, que Dios me ha perdonado por completo. ¿Ok? Les muestro una vez más el gráfico para que se entienda. Porque creo que esto es crucial de entender para todo el curso de milagros. ¿Ok? Yo primero acepto el perdón, que puede ser hacer las lecciones del curso de milagros, hacer esta lección de no me gobiernan otras leyes de las de Dios. Y entró la luz, pero yo no me he convencido completamente de que la luz ha entrado. ¿Ok? Pero esa luz, a medida que yo voy practicando, va creciendo y creciendo y creciendo. ¿Cómo sé yo que tengo la luz dentro de mí? Yo tengo que extenderla a las demás. Y de esa manera afirmo y me doy cuenta que sí tengo luz, que sí me han perdonado. ¿Ok? La única manera de yo poder convencerme de que yo tengo esta luz es dándosela a los demás, a través de los milagros. ¿Sí se entiende? A ver, David, tenías una pregunta.
Ah, bueno. Bueno, más que una pregunta, una experiencia que yo ayer domingo empecé, porque todos los domingos yo empiezo a hacer una de las meditaciones que tú nos compartiste. Y precisamente la de ayer fue el nombre de Dios es mi herencia. Y en la explicación de esa meditación, tú tuviste la oportunidad de compartirnos que Platón había tenido la imagen de una cueva y Ujú. en esa cueva había un hombre que había salido hacia la luz y después que él estaba en la luz y sintiendo la luz de Dios en él, entonces él decide entrar de nuevo a la cueva no para sufrir, sino para compartir lo que él había experimentado. Y fue de verdad maravilloso. Eso es lo que quería compartir Sí, y que cuando nosotros te hemos perdonado y nos sentimos en paz, entonces tenemos que enseñar, compartir lo que hemos aprendido para que eso se fortalezca cada vez más en nosotros. así es. Gracias. Gracias, David. Marinela, Bueno, mi papá. o mi papá. Bueno, estamos hablando de que una vez que ya tú has, has sacado la oscuridad en ti, tienes la luz y esta luz va creciendo en la medida que vas practicando. Llega un momento, como dice desde lo que estábamos leyendo, que la luz no soporta un lugar donde hay oscuridad. Entonces, ya uno, en ese momento, es cuando ayuda a los demás, pero ya porque es automático, es porque la luz te lo pide. No soporta la oscuridad que está en los demás y trata de ayudar. Y entonces ahí estamos en la parte colaborativa, porque una vez que yo hago eso y esas personas descubren su luz en sí, ellos a su vez no soportan ver la oscuridad en los demás y ayudan a sus hermanos. Entonces es un efecto extensivo, Cooperativo. cooperativo. Por eso dice que Los Milagros es una empresa de colaboración. Sí. La empresa depende de la colaboración. Sí. Pero es exactamente así. Buena conexión. Gracias. Y Jenny, ¿te quedó claro? Eso no, ya veo tu dedito ahí. Sí, sí, me quedó claro. La confusión fue con el sol y los tres muñequitos del final. Ok, vale. Gracias. Vamos a leer el último principio y ya terminamos. (23) Los milagros hacen que el tiempo y la marea esperen a todos los hombres. Pueden sanar a los enfermos y resucitar a los muertos. Porque tú mismo fabricaste la muerte y los impuestos, y puedes suprimir ambos. Ten en cuenta que impuesto también significa carga. Aquí hay dos chistes en uno, o dos referencias. Hacer que el tiempo y la marea esperen a todos los hombres. Dice aquí en la nota 27, que era la historia del rey Canuto. Dice, según la historia, este se sienta en la playa y ordena que la marea retroceda para mostrar que ni siquiera el rey puede puede hacer retroceder la marea, ya que solo Dios tiene ese poder. Pero Jesús le da un nuevo significado y dice que los milagros, en efecto, sí hacen que el tiempo y la marea esperen a todos los hombres. También nos dicen que puede sanar a los enfermos y resucitar a los muertos. Y aquí está el chiste, porque tú mismo fabricaste la muerte y los impuestos. Me imagino que todos han oído el famoso dicho de que hay dos cosas que son seguras en la vida: la muerte y los impuestos. Creo que el chiste, los impuestos y la muerte, y no estoy tan seguro de la segunda, dice el chiste. Bueno, aquí básicamente este principio dice, tómatelo en serio lo que te estoy diciendo. Los milagros tienen un poder sobrenatural que no siguen las leyes de este mundo, que no descansan sobre las leyes del tiempo,
es muy en serio. Hacen lo imposible, ¿no? Lo que es esperado es que el tiempo no espera a nadie y la marea no espera a nadie, que puede sanar enfermos, que puede resucitar muertos, e inclusive te puede solucionar problemas de impuestos, de lo cual puedo dar fe, porque me ha pasado. Y luego nos dice, tú eres un milagro. Dios crea solo aquella cosa o persona que es de excelencia o mérito incomparable. Una definición de diccionario de milagro. Tú también eres capaz de este tipo de creación, al ser creado a imagen y semejanza de tu propio creador. Todo lo demás es solo tu propia pesadilla y no existe. Solo las creaciones de luz son reales. Aquí Jesús está utilizando una de las definiciones de diccionario de milagro, que es una cosa o persona de calidad excelente o mérito incomparable. Y nos está diciendo, en ese sentido, tú eres un milagro, porque Dios te creó como una cosa o persona de calidad excelente y de mérito incomparable. Y nos dice también que nosotros somos capaces de ese tipo de creación. Nosotros podemos crear igual que Dios al haber sido creados a imagen y semejanza de Dios mismo. Todo lo demás que parezca real para nosotros es simplemente una pesadilla y no es real, no existe, porque solo las creaciones de luz son reales. Yo creo que no hay mucho que explicar ahí. Creo que es eh, otro defecto de choque, diría yo, ¿no? Afirmaciones bastante contundentes acerca del milagro. Les voy a leer esta última parte. Quería hacer un ejercicio, pero ya es un poco tarde. Pero si quieren, cierren los ojos y sientan que Dios le está diciendo estas palabras a ustedes, como para cerrar y que traten de sentirlas lo mejor que puedan. ¿Ok? Imagínate que Dios te dice al oído, tú eres totalmente adorable, un rayo perfecto de pura luz. Ante tu belleza, las estrellas quedan paralizadas y se inclinan ante el poder de tu voluntad. ¿Qué saben los niños de su creación sino lo que les dice su creador? Tú fuiste creado por encima de los ángeles, porque tu papel involucra tanto la creación como la protección. Tú, que eres a imagen del Padre, necesitas inclinarte solo ante Él, ante quien me arrodillo contigo. Bueno, esto nos lo decía Jesús. Pueden abrir sus ojos y si alguien sintió algo bonito, especial con estas palabras, me encantaría escucharlo. ¿Alguien le llegó a estas palabras? Sí, a mí me llegó mucha calma y mucha inspiración. Muy bonito, Gracias. ¿verdad? Eso que nos dice sobre nosotros, ¿no? Hermoso. Me Yo llegó, también sentí lo mismo. todo es hermoso, pero esa frase de por encima de los ángeles es como cuando escucho o cuando escuchaba tu santidad, ¿no? Algo como que es tan grande que no te lo creo. No es que no se lo crea, sino que, wow, wow. Sí, ¿verdad? A mí también me causa lo mismo esa frase. Y la de las estrellas, Mm. eso también me encanta.
esa necesidad de ir poniendo ídolos y cómo lo vamos bajando con esta certeza. Sí. Hay un músico que hizo una canción usando ese poema, está en inglés. No sé si quieren que se las comparta, es muy bonito. Yo creo que con eso podemos terminar. ¿Alguien tiene una pregunta o algo que decir para cerrar aquí? Compártela, compártela. Se las mando, bueno, se las mando por Apple Music, que es el que tengo, pero después trato de buscárselas en YouTube. Déjame copiárselas aquí en el chat y después se las paso por WhatsApp también. O se las pongo ahí en la comunidad. En la comunidad. Ahí ya la abrí. Dale. Bueno, les mando un abrazote y que tengan una buena semana. Voy a tratar de mandarles la lectura de la semana que viene mucho antes. Gracias, José Lorenzo. Que Bueno, tengas Muchas una feliz gracias, noche y Gracias a José. todos. Gracias a igualmente. todos. chao, Gracias. Gracias. Gracias, saludos. José. Chao. Abrazo Gracias, para Chao. chao. todos. Besitos, bye. Gracias, José. Gracias, José Gracias. Lorenzo. Chao. Gracias a Chao. todos. Gracias. ¿No viste la que